tuvieron que repetir el examen el próximo viernes porque hicieron maldades. Pero bueno, a quienes perjudican esos 3 compañeritos, porque son 3 compañeros, ya los tienen identificados, es a todos ustedes. A mí no, yo vuelvo a hacer otro mi examen. No, yo no me complico la vida, pero no debe de ser así, ¿ya? Así es de que felicito pues a todos aquellos que las notas todas están bien. Las notas todas están bien. No hay ningún 30, afortunadamente. Ninguna de las 4 secciones sacó un 30. O sea, todavía no me han llegado, solo hasta 29, pero son buenas notas, ¿verdad? Felicitaciones a todos. Sabemos el circo que estamos haciendo con estos exámenes. Lo sabemos, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, pero lo que me interesa es lo que tengan ustedes acá, lo que estén aprendiendo acá. Eso es lo que vale. Habíamos hablado de las clases de constituciones y hablamos de las rígidas y de las flexibles. Hoy vamos a hablar de 4. De 2. De 2, porque hay constituciones escritas. Las constituciones escritas como la de Guatemala. ¿Ya? Aquellas que en un solo documento se encuentran contenidas las normas fundamentales de un Estado. Eso es lo que es una constitución escrita. Es aquel documento, así como el nuestro, como la Constitución de Guatemala es una constitución escrita, porque en un solo documento contiene las normas fundamentales del Estado. Y así puedo citar las demás constituciones de los países centroamericanos, de América del Sur, etcétera, etcétera. Esa es la característica de la constitución escrita, aquella que en un único documento se encuentran concentradas todas las normas fundamentales que organizan al Estado. Punto. Ahí no hay pierde. Ahí no hay necesidad de mayor explicación porque se entiende claramente lo que es una constitución escrita. Las constituciones no escritas no significan que no estén redactadas en documentos. Claro que están redactadas en documentos. Y voy a poner, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se firmó en el año de 1776, la famosa Declaración de Virginia, en donde 10 colonias inglesas deciden independizarse de Inglaterra para ya no tener ningún nexo con la metrópoli. Entonces, a partir de ese documento, se inicia la vida independiente, por lo menos de esas 10 colonias que firmaron la Declaración de Virginia, porque fue en el estado de Virginia donde se firmó dicho documento, en donde se independiza de los ingleses, para ya no seguirles tributando a ellos, y tratan de organizarse individualmente en una federación. Esa constitución posteriormente, al día de hoy, año 2022, esa constitución aún sigue vigente. Aún sigue vigente la Constitución de 1776. Y lo que han hecho los demás estados que se fueron adhiriendo poco a poco a esa declaración 10 años más tarde,
1786, 1789, que es que le van haciendo enmiendas. La Constitución de los Estados Unidos se encuentra redactada en diversos documentos de carácter constitucional. Y desde 1776 a la fecha, esa Constitución ha sufrido un total de 28 enmiendas. Un total de 28 enmiendas. Y cada enmienda que se le hace, la última fue hecha en el año de 1964. En el año de 1964 se hizo la 28ª enmienda en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Quiere decir que es una constitución no escrita, no porque no esté redactada su norma, sino está contenido en 28 documentos de carácter constitucional. Porque lo interesante de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica es que es la Suprema Corte, la que realiza esas enmiendas a propuesta, ya sea del presidente, del Parlamento, del Congreso y de cualquier otro ente que vea la necesidad de que realmente se debe de legislar en materia constitucional, realizando otra enmienda más a la Constitución de los Estados Unidos. Hay problemas, imagínense, del año 64 para esta fecha, han pasado más de 60 años de la última enmienda. Y en esos 60 años, por ejemplo, el problema migratorio en los Estados Unidos no era en ese entonces como se está planteando el día de hoy, como se está presentando el día de hoy. Eso es un problema realmente. La migración es un problema mundial, pero el sueño americano de la mayoría de países que estamos en América es llegar a los Estados Unidos y mejorar, entre comillas, las condiciones materiales, recreacionales y espirituales de vida de nuestra familia. ¿Cuántos han ofrendado su vida en aras de ese tal sueño americano? Y la verdad, les digo, no, Estados Unidos no es como lo pintan. Actualmente Estados Unidos tiene más de 35 millones de gentes en extrema pobreza. De los que han tenido la oportunidad de viajar a algunas ciudades de los Estados Unidos muy populares, como Los Ángeles, como San Francisco, como Nueva York y todo, literalmente hay personas viviendo en la calle. Hay personas que realmente, vean, el día que Estados Unidos cierre las fronteras y no se permita el trasiego de droga, de coca, de marihuana, yo estoy seguro que en menos de un mes serían millones de estadounidenses los que morirían, porque no pueden vivir
sin ese aditamiento. Es decir, vivir en los Estados Unidos, no digo en todos los estados, pero en la gran mayoría también ya se cooptó y Estados Unidos haga lo que haga por evitar, entre comillas, por supuesto, hagan lo que hagan por evitar el trasiego de drogas, las principales autoridades de los Estados Unidos están involucrados como en todos los países del mundo, Entonces, Estados Unidos está en plena decadencia, no de ahorita, sino de hace muchos años, porque Estados Unidos quería tener el control absoluto de la humanidad. Sin embargo, China, vean lo que está pasando en Rusia, que es la misma porquería que pasa en los mismos Estados Unidos. Lo único que están haciendo, cierto, hay lamentablemente niños que están a consecuencia de esa ambición de poder, de ese endiosamiento de los principales dirigentes de los países y de otros que mientras no los toque Alemania, Holanda, Suecia, no hacen nada. Y los niños muriendo por una batalla entre Ucrania y Rusia. Pero es la misma porquería que se da aquí. Con Venezuela es la misma porquería que se da con Nicaragua, con nosotros, con El Salvador, con Cuba, es lo mismo. ¿Por qué? Porque no nos dicen la verdad. Los medios de desinformación solo nos dan o les permiten, los dueños de esos grandes medios, solo les permiten que nos enteremos de cositas que son globitos. Pero aquí el problema eminentemente, aparte de tratar de recuperar territorio que pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también el carácter económico. Si no, veámoslo nosotros con la gasolina. Como es un problema mundial, ellos se disparan. Y a nosotros, ¿quién nos aumenta el salario? Estamos comprando a 38 quetzales el galón de gasolina. El gas, todas las cosas se disparan. Ya los almuerzos que costaban 23 quetzales, los mismos comedores, a partir del 1 de marzo se subirán 3 quetzales, o sea, porque todo, ¿ya? El pan, o sea, es increíble. Pero bueno, Paulo René, no comamos pan, no hay necesidad de comer pan, ¿ya? No comamos pan, ¿ya? Además, el pan es dañino para la salud. Sí, yo lo sé que una taza de calientita de café con su champurrado, su hojaldra o su mollet, pero hace mucho daño. El pan hace daño, muchachos. No comamos pan. El cartón de huevo ya se fueron más allá de los 40. ¿Ya? Más allá de los 40 quetzales está el cartón de huevo. Todo. ¿Quiénes están ganando con esto? ¿Quiénes están ganando? Los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Siempre van a ganar en estos eventos los mismos, los oligarcas, los que son dueños del país, porque las ganancias ellos los reportan. Y Rusia, ojo,
Rusia desde el 2009 ya la merma de sus depósitos petrolíferos ha venido a la baja. Estaba primero en un 23%, después en un 18%, ahora ya está en un 9% y teme que llegue a un 6% para que sus reservas petrolíferas se agoten. Ese es realmente el meollo del asunto. El problema, tratar de resolver, y la ambición de poder, pues yo estoy leyendo un par de libritos así como este, Rusia frente a Ucrania, imperios, pueblos y energía, pero no crean que es la gran cosa. Tengo este otro portal este sí es un mamotreto para comprender Ucrania. Entonces este sí es un mamotreto que me lo tengo que comer tal vez en un mes, pero es lo mismo. Afortunadamente nos está afectando en el poder adquisitivo porque la devaluación es más notoria. Entonces el quetzal, si apenas estaba en un valor real de 45 quetzales, pues ahora se va a reducir a 40 quetzales el valor real del quetzal de nuestra moneda. Pero no solo nosotros estamos así, ¿ya? Y los gobernantes no pueden hacer nada. Les imponen esas condiciones. Y nosotros, sin gasolina, teniendo un servicio de transporte público nefasto y deficiente, y un servicio de transporte extraurbano totalmente nulificado, hacen lo que les da la gana. Ya no tardarán en comenzar a subirle al valor del pasaje, del transmetro, del transurbano, y no digamos de las camionetas de transporte que va hacia los departamentos. Y tienen razón, el diésel se disparó y ellos tienen que, porque todo es una cadenita. El aceite del motor subió porque las llantas subieron, porque esto, o sea, y el piloto y el ayudante exigen que se les incremente. Entonces, la bola es así, un círculo vicioso. Esperemos que prontamente ellos resuelvan el problema por bien. Primero, las guerras no justifican realmente ambiciones personales ni grupales. Una guerra nunca va a traer algo positivo para la humanidad. Es la degradación del ser humano. Es la falta de cariño, la falta de amor hacia el prójimo, etcétera, etcétera. Pero a los gobernantes lo que menos les preocupa es eso. Volvamos a nuestro tema. La Constitución no escrita de los Estados Unidos lleva actualmente 28 enmiendas. Y no crean que cada enmienda es un artículo que se le... No, cada enmienda es un estudio que la Suprema Corte tiene con incisos, subincisos y es obligatoria para todos los estados que conforman los Estados Unidos de América, independientemente de que cada estado tiene su propia constitución, pero la constitución central, del órgano central, rige los destinos del país. Y entonces, el órgano encargado de plantear y aprobar una enmienda constitucional en los Estados Unidos es la Suprema Corte. Porque esos jueces que conforman, esos magistrados que conforman esa Suprema Corte son con cargos vitalicios. Es decir, gente honorable, gente que ha entregado su vida al estudio del derecho y a la aplicación de la justicia.
no como acá que cada 5 los pobres jueces de primera instancia, cada periodo que entran nuevos magistrados, me irán a renovar o no me irán a confirmar en el cargo, o los magistrados que tienen sus 5 años. No, allá, para llegar a ser juez de la Suprema Corte, es porque pasó por una serie de tamices y filtros, y es el presidente de la República el que en última instancia lo va a elegir. Presidente, el que en última instancia lo va a elegir. Y el cargo es hasta que se muera. Es vitalicio. Entonces, se le ha confiado a ese magistrado que su conocimiento en relación al derecho y en relación a aplicar la justicia es a todas luces transparente. Es a todas luces, de verdad, creíble con certeza jurídica. Que es lo que a nosotros, pues, se mezcló la política con el derecho acá. Se mezcló. Y ustedes saben que la política como ciencia es un arte. La política como ciencia es un arte. Los políticos son los chucos, son los que se encargan de contaminar a las instituciones. Y lograron los políticos contaminar los organismos, el organismo judicial en su totalidad. Cuando digo en su totalidad, abarcó jueces de primera instancia, magistrados, jueces menores, empleados menores, Suprema Corte, Corte de Constitución, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que todos, no. Todavía habrán algunos paladines, todavía habrán algunos jueces, algunos magistrados, algunos empleados menores, oficiales, comisarios, que todavía cumplen con la ética, Por eso hoy decidí subirles el código de ética profesional y sí, gracias por recordarme. Según yo estaba hablando más de la cuenta, porque le puse Guatemala 4 de marzo del 2022 y lo puse bonito, pero no se los mandé. Yo solo termino la clase y es lo primero que voy a hacer, enviarles su laboratorio número 11, que es el Código de Ética Profesional. Quienes no lo hayan adquirido, ese no pasa de 5 quetzales. No pasa de 5 quetzales. Y ustedes ya tienen otro documento más para su biblioteca jurídica. Concluyendo entonces, vamos a decir, si quieren, pueden escribir esto si les parece. Si no les basta solo con la explicación, siempre es bueno tener ahí una pildorita, porque eso me permite recordar de lo que se platicó ese día en la clase. Si quieren, anotamos esto, por favor. Debemos tener claro que al hablar de constituciones no escritas, debemos tener claro que al hablar de constituciones no escritas, no significa que no las encontremos en un texto. Debemos tener claro que al hablar de constituciones no escritas, no significa que no las encontremos en un texto,
Es decir, coma, que las normas constitucionales se encuentran contenidas en diferentes textos de jerarquía constitucional. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos viene vigente desde el año de 1776, con la Declaración de Virginia. Y a la fecha, ha sufrido 28 enmiendas que amplían su contenido constitucional siendo la última enmienda en el año de 1964. Y el único organismo que está facultado, para realizar esas enmiendas es la Suprema Corte de los Estados Unidos. Punto y aparte. Dicho de otra forma, una constitución no escrita, esta es otra forma de sintetizarles lo que les acabo de decir, una constitución no escrita es aquella que las diversas normas de carácter constitucional se encuentran redactadas. Disculpe, licenciado, disculpe. ¿Será posible que pueda repetir después de la Suprema Corte de Estados Unidos? El ejemplo, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Estoy hablando y me corrigen si lo digo, pero dije, en otras palabras, una constitución no escrita, algo así
creo que recuerdo que dije, porque no estoy leyendo literal, sino le estoy dando. Una constitución no es escrita, es aquella en que las normas constitucionales, las diversas normas de carácter constitucional, sí, pues, correcto, aquellas normas de carácter constitucional, se encuentran, muchas gracias, se encuentran redactadas en diversos documentos de jerarquía constitucional. Gracias. Para servirte, Ana, y gracias a quien me apoyó. Muchas gracias. Yo me recuerdo hace, Paulo René, dime. Licenciado, disculpe, fíjese que pues no noté en qué año viene vigente la Constitución de Estados Unidos, por si lo podría repetir, por favor. 1776 fue la Declaración de Virginia. Bueno, muchas gracias. Cómo no, para servirte. Gracias, Leslie. Fíjense que ustedes conocen a Terminator, ¿verdad? Sí, licenciado. Pronunciame su nombre o su apellido. Pero... Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Bueno, por eso que como me cuesta, entonces mejor. Pues ese actor, aparte de que está, ahora ya vive con una guatemalteca, tiene un hijo guatemalteco, ¿ya? Ese actor, cuando fue gobernador de California, él es de origen austríaco. Es migrante, ¿ya? ¿Ya? Entonces, de Nueva York, él fue de California, fue gobernador de California, no de Nueva York, de California, me recuerdo. Me corrigen ustedes porque ya esta memoria de California. Sí, gracias. Pues entonces, cuando fue gobernador, él aspiró a ocupar la primera magistratura. Él quería ser presidente de los Estados Unidos. Y todo su equipo de abogados y todo su staff y todo. Entonces, trabajaron con propuestas a la Suprema Corte. ¿Para qué? A través de una enmienda nueva que la Suprema Corte trabajara, se le diese oportunidad a gente no nacida en los Estados Unidos para que optara a ser presidente constitucional de los Estados Unidos. Él trabajó por años y años y años con equipos, oficinas y equipos gruesos de multidisciplinarios, tratando de justificar que la Suprema Corte trabajara una enmienda sobre la oportunidad de que se le diese a los no nacidos en territorio estadounidense para optar al cargo de presidente. Y hasta la fecha han transcurrido más de 40 años y el hombre mejor se dio por vencido. ¿Por qué? Es que es él quien tiene la decisión de una nueva enmienda constitucional, es la Suprema Corte. Y lograr convencer a los magistrados, a los jueces que integran esa Suprema Corte, es porque realmente se deben mantener realmente argumentos valederos. Para mí, por ejemplo, un tema que debe de tocar la Suprema Corte es el de el migrante, la migración.
Es un tema que no se ha tocado y que debe de ser visualizado y darle una solución al problema, porque en caso contrario seguirán las caravanas y las caravanas y las caravanas de todas partes del mundo tratando de alcanzar el sueño americano. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es el problema del trasiego de drogas, ¿verdad? Es decir, hay que, no sé, parar la producción o qué sé yo, pero cada día se tratan de ingresar al territorio americano por cualquier medio toneladas de droga, porque el país en general es un gran consumidor de la droga. Llámese cualquiera. Y vienen cargamentos de Tailandia, de Japón, de la China, de Colombia, de Guatemala, o sea, tratando de ver cómo, y es una lucha de nunca acabar, ¿ya? Entonces, les pregunto si les quedó claro lo que son las constituciones escritas y las no escritas. Sí, licenciado. Muy bien. Todo bien, Nick. Entonces, me voy a quedar acá. No, solo nos quedan las constituciones breves y desarrolladas. Me voy a quedar acá porque ahorita mismo les pido disculpas, ahorita mismo les envío su laboratorio 11. ¿Estamos de acuerdo? Nos vemos el día lunes, si Dios nos presta la vida. Licenciado, perdone, yo tengo dos preguntas sobre... ¿Cómo no? Primero, la pregunta 14 del laboratorio 10. Dice... Pregunta 14 del laboratorio 10. Correcto. Déjame buscar el laboratorio 10. La pregunta 14 dice... Contra la fusión de partidos políticos solamente cabe oposición por el incumplimiento de las formalidades que señala el artículo, ahí está mal el artículo, 778 de la Ley de Partidos Políticos, quienes podrán oponerse a dicha fusión. Ahí está mal citado, se me fue creo que es un 77 o 78. No sé si a eso es tu pregunta. ¿Cuál es tu pregunta en sí? Sí, pues la verdad es que leí el artículo, 77, pero no lo respondía. se me fue ahí está. Es el 77 y el 78, aprobación de la fusión. Gracias. El 78 dice aprobación de la fusión. La fusión debe ser aprobada previamente por las asambleas nacionales de cada uno de los partidos. Te pido disculpas y de una vez voy a corregir. Se me fue un dedazo. Está bien, licenciado. 78. Muchas gracias. Y también tenía duda sobre la número 28 de la comprobación 1. De la comprobación 1. Sí, correcto. Híjole, la 28. Por favor. Vamos a ver. La cosa juzgada tendrá, eso lo platiqué bastante. La cosa juzgada tendrá alguna relación con la sentencia debidamente ejecutoriada. Perdone, la 28 de la comprobación 1 dice, otros instrumentos son de carácter social y se orientan a la preservación del orden social a través de grupos intermedios. No, de la comprobación de lectura. Sí, correcto. Vaya, yo estoy confundido. Laboratorio 10, comprobación 1. Pregunta 28. Sí, por favor. Otros instrumentos son de carácter social y se orientan a la preservación del orden social a través de grupos intermedios a los que se les da participación en el proceso de poder. ¿Y a qué ente nos estamos refiriendo? Fundamente su respuesta. Bueno, no lo hemos visto todavía, no lo hemos visto en clase, lo tenemos que platicar, pero te voy a adelantar algo. No te voy a dar exactamente la respuesta, pero sí te voy a dar un artículo de nuestra Constitución, el 223. Vaya, ahí ya te dije
Gracias, licenciado. Es que Régimen político electoral. Bueno, ahí sí lee. lo tenía anotado, pero solo quería confirmarle. Muchas gracias. Vaya, para servirte. Un abrazo. Lick, disculpe, la última pregunta de la misma comprobación de lectura. Fíjese que, la pregunta es en la pregunta número 33, es que no le entiendo a la pregunta, no sé si está mal. 33 son las instituciones de garantía constitucional que la Constitución de 1965 contempla. Es decir, ahí te estoy mandando a una fuente histórica. Es decir, lo único que tienes que ver es qué instituciones de garantía constitucional regulaba esa Constitución de 1965. Yo te las puedo dar ahorita, pero búscalas. Es la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes. Pero yo solo me refería como dato histórico. ¿Por qué? Porque esa Constitución de 1965 para nosotros el día de hoy es fuente histórica. ¿Estamos? Perfecto, Lick, muchas gracias. Para servirte. Muy bien. Un abrazo entonces. Nos vemos el día lunes. Licenciado, Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Con la pregunta 30 y 31 del último laboratorio, del 10º laboratorio, este último. 30. Sí, 30 y 31. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral será regulado por la ley constitucional de la materia. ¿A qué ley nos estamos refiriendo? A esta ley electoral y de partidos políticos. No, es del laboratorio 10, disculpe. Por eso. No, es que la pregunta 30 dice contra las resoluciones y acuerdos del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué recursos caben? Ay, no. ¿Del laboratorio 10? Perdón. Estaba viendo la comprobación de lectura. La pregunta 30 en el Sí. laboratorio 10 dice contra la resolución y acuerdo del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué recursos caben? Muy bien. ¿Alguien tiene respuesta? Son los que están en el capítulo 9. Nulidad, En el plazos. 246 al 250. Recurso de amparo, plazos de competencia. Son esos. ¿Qué artículo es? 246 al 250. Los recursos durante el proceso electoral. Ahorita lo veo. Un segundo. Está el recurso de nulidad contra todo acto y proceso. ¿Ya? Está el amparo. Ya, ¿Ya? Esos son, mija. bueno. Exacto. Solo esos dos. Ah, va. Y la 31 solo para confirmar, ¿es el nulidad o el de amparo? Ahorita Porque dice te que digo. recurso de carácter extraordinario puede interponerse en contra de las resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral. Amparo. Y mire, el amparo es una acción constitucional. O es, Sí, por supuesto. sí, va. Es una bueno. institución constitucional que te lo regula el artículo 265 de la Constitución. Muchas gracias. Muy bien. Un abrazo. Mildred, Daniela, ya. Licenciado, buenas tardes. Jennifer, sí, dime. Disculpe, solo quería comentarle que ya me encuentro asignada con lo que le había comentado en Classroom. Ya Sí, estás no asignada. apareció en mi pero nota. pasaste tu nota. Bueno, a la noche lo voy a hacer. A la noche te traslado tu nota. Te voy a Muchas buscar en el gracias, listado por y con mucho gusto lo voy a hacer. ¿Oíste? Muchas gracias, pase buena tarde. Por acá están las notas, ¿ya? No crean, es un trabajar horrible, pero lo hago con gusto, ¿ya? Así que no tengas pena, yo ya lo tengo aquí apuntado. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Igualmente, buenas tardes, nos vemos, feliz noche, feliz tarde. Gracias, Lick, feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes.